Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Martes 17 de octubre. Martes para poder meditar a Monseñor Romero, ahora en el punto número 2 de su discurso allá en Lovaina, en Bélgica, recibiendo este doctorado honoris causa. Y como les decía al inicio, es un discurso que poco se conoce. No se tiene conciencia clara de lo que fue capaz de decir Monseñor en nombre de todos y de todas los salvadoreños. Dio razón de ser de la opción preferencial por los pobres. Fue a decir Monseñor a Bélgica, a un país de primer mundo: en El Salvador estamos aplicando el Concilio Vaticano II. En El Salvador estamos aplicando los documentos plasmados en Medellín en 1968. En El Salvador estamos aplicando los documentos conclusivos de Puebla de 1979. Esto es lo que estamos haciendo. Y fruto de eso, el gobierno de El Salvador, con el apoyo de los Estados Unidos, en vez de hacernos caso, nos persigue. Si lo único que hemos hecho es ponernos al lado de los pobres, como lo manda Medellín, como lo manda Puebla y como lo hizo Jesús. Esto es lo que estamos haciendo. Ya tuvimos la primera parte. El punto 1 era la actuación de la iglesia de la Arquidiócesis de San Salvador. Ya explicó Monseñor por qué la arquidiócesis, por qué la iglesia de San Salvador, 4 departamentos: San Salvador, La Libertad, Cuscatlán y Chalatenango en ese entonces. Hoy Chalatenango ya es diócesis. ¿Por qué actúa así? Lo ha descrito hasta el día de ayer Monseñor. Hoy entramos al punto número 2. Historización de la fe desde el mundo de los pobres. Hoy vamos a ver cómo la fe se hace historia. Y el primer punto que vamos a estudiar hoy es fundamental. Deberíamos mandárselo allá a todos los que están en ese conflicto, allá en Gaza, Israel, en Hezbollah, en Líbano, en Estados Unidos, en Irán, Rusia. Deberíamos mandarle esto que Monseñor Romero dijo en Bélgica, sobre todo el inciso A. El punto número 2 entonces del discurso de Monseñor Romero se titula Historización de la fe desde el mundo de los pobres. Y el inciso A, que es el que vamos a desarrollar ahora, se llama Conciencia más clara del pecado. Y la frase, yo sé que usted no la va a olvidar nunca. La frase que he escogido para hoy de Monseñor Romero dice lo siguiente: ahora sabemos mejor lo que es el pecado. Sabemos que la ofensa a Dios es la muerte del hombre. Sabemos que el pecado es verdaderamente mortal, pero no solo por la muerte interna de quien lo comete, sino por la muerte real y objetiva que produce. Recordamos de esta forma el dato profundo de nuestra fe cristiana. Pecado es aquello que dio muerte al Hijo de Dios. Y pecado sigue siendo aquello que da muerte a los hijos de Dios. ¿Cómo le quedó el ojo? Sí, pecado fue matar a Jesús. Pecado es matar hoy a Jesús en los pobres. Esta mañana escuchaba una de las entrevistas de esos estudios que están haciendo sobre ese operativo militar. Dicen que no es guerra, es una invasión, pero se preguntan: ¿Israel va a tener valor de meterse por tierra a la franja de Gaza? Está la duda.
ha habido una orden de Israel que evacúen el norte, que se vayan para el sur. Y los que no pudieron salir. Y decía el entrevistado, ¿qué va a hacer un tanque israelí cuando mire a un niño corriendo por la calle? Le va a pasar encima. Es una pregunta existencial. Las guerras, ayer, el domingo, mejor dicho, el Papa ya dijo una cosa más evangélica. Ya lo había dicho antes, pero me gusta que lo haya dicho. Las guerras siempre son una pérdida. Y el grito de guerra para nosotros y nosotras ahora debería ser: basta de guerra. Igual que en Ucrania, yo decía, yo no soy experto, le estoy hablando como un aficionado de estos temas. En Ucrania, la solución fácil, que Ucrania diga, no voy a ser de la OTAN. Y decían unos analistas, es que Rusia no le ha declarado la guerra a Ucrania, como Israel sí le declara la guerra a la Franja de Gaza y a todos los vecinos, porque por eso Estados Unidos no solo tiene un portaaviones, el Gerald Ford, ahora tiene otro portaaviones. O sea, si la solución en Ucrania es fácil, diga que no va a ser de la OTAN y se acabó la operación militar, no hay guerra, porque Rusia no ha declarado la guerra. Y en Palestina e Israel, basta con que Israel reconozca a Palestina como Estado y todo el mundo diga, bueno, ahí hay dos estados, Israel y Palestina, y se acaba la guerra. Estas palabras dichas por Monseñor Romero en Lovaina, hay que hacérselas llegar a todos ellos. Pecado es aquello que dio muerte al Hijo de Dios. Y pecado sigue siendo aquello que da muerte a los hijos de Dios. No me digan que un niño palestino, un niño israelí también, pues, un niño ucraniano, un niño ruso, no me digan que no son hijos de Dios, por favor. Y tus bombas y tus tanques y tus portaaviones, ¿qué están matando? Deberíamos hacer llegar estas palabras a esos del conflicto, pero también a nosotros. Y Monseñor va a decir en este segmento, hay dos tipos de muerte. La muerte rápida por la represión y la muerte lenta por la opresión. ¿Cuál de las dos está haciendo el gobierno de El Salvador en 1980? Las dos. La muerte rápida por la represión, salir a dispararle, salir a quemar los ranchos de los campesinos, salir a matar sacerdotes como si fueran ejércitos, y el sacerdote celebrando la misa, preparando como Alirio Napoleón Macía, el padre Rafael Palacios caminando hacia la iglesia donde iba a tener la celebración de la misa, etc. Rutilio Grande de camino para celebrar la misa. Eso es una muerte de represión, muerte rápida. Y la muerte de la opresión es esa muerte lenta, porque no tenemos comida, porque no tenemos salud, porque no tenemos educación, porque no hay trabajo, porque no tenemos... ¿Cuál de las dos muertes es más pecado? Las dos, dice Monseñor. Y pecado es lo que dio muerte al Hijo de Dios, y pecado es lo que sigue dando muerte hoy en todo el mundo. Estas son palabras de un profeta, y vale la pena meditarlas. Yo me indigno. No tengo voz para hacerlo llegar, pero qué bonito fuera que estas palabras llegaran a esos señores del conflicto y pudieran decir, solución, hombre. Ucrania que diga, no voy a ser OTAN. Perfecto. Que Israel y Palestina sean reconocidos como dos estados y se acabó la guerra. Es un clamor generalizado en varias partes del mundo que están manifestando, están gritando, alto el fuego contra Palestina. Son muchos, miles en todo el mundo. Oigamos a Monseñor. Número 2. Historización de la fe desde el mundo de los pobres. La actuación descrita de la arquidiócesis ha partido claramente de la convicción de fe. La trascendencia del Evangelio nos ha guiado en nuestro juicio y actuación. Desde la fe
hemos juzgado de las situaciones sociales y políticas, pero, por otra parte, es también verdad que precisamente en este proceso de tomar postura ante la realidad sociopolítica tal cual es, la misma fe se ha ido profundizando, el mismo Evangelio ha ido mostrando su riqueza. Solo quisiera hacer ahora unas breves reflexiones sobre algunos puntos fundamentales de la fe que se han visto enriquecidos por esta encarnación real en el mundo sociopolítico. Inciso A. Conciencia más clara del pecado. En primer lugar, ahora sabemos mejor lo que es el pecado. Sabemos que la ofensa a Dios es la muerte del hombre. Sabemos que el pecado es verdaderamente mortal, pero no solo por la muerte interna de quien lo comete, sino por la muerte real y objetiva que produce. Recordamos de esa forma el dato profundo de nuestra fe cristiana. Pecado es aquello que dio muerte al Hijo de Dios, y pecado sigue siendo aquello que da muerte a los hijos de Dios. Esa fundamental verdad de la fe cristiana la vemos a diario en las situaciones de nuestro país. No se puede ofender a Dios sin ofender al hermano. Y la peor ofensa a Dios, el peor de los secularismos, es, como ha dicho uno de nuestros teólogos, el convertir a los hijos de Dios, a los templos del Espíritu Santo, al cuerpo histórico de Cristo, en víctimas de la opresión y de la injusticia, en esclavos de apetencias económicas, en piltrafas de la represión política. El peor de los secularismos es la negación de la gracia por el pecado. Es la objetivización de este mundo como presencia operante de los poderes del mal, como presencia visible de la negación de Dios. Padre Yacuría, revista ECA, número 353, página 123. No es por ello pura rutina que repitamos una vez más la existencia de estructuras de pecado en nuestro país. Son pecado porque producen los frutos del pecado. La muerte de los salvadoreños, la muerte rápida de la represión o la muerte lenta, pero no menos real, de la opresión estructural. Por ello, hemos denunciado la idolatrización que se hace en nuestro país de la riqueza, de la propiedad privada absolutizada en el sistema capitalista, del poder político en los regímenes de seguridad nacional, en cuyo nombre se institucionaliza la inseguridad de los individuos. Cuarta carta pastoral, número 43 al 48. Por trágico que parezca, la Iglesia ha aprendido en su inserción en el mundo real sociopolítico a conocer y profundizar en la esencia del pecado. En ese mundo se desvela la más profunda esencia del pecado, como la muerte de los salvadoreños. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Ayer iniciamos, yo les decía, una especie de formación sobre la carta de San Pablo a los romanos. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 1. Tenemos casi un mes para poder estudiar esta carta y, con el perdón de la competencia, voy a decir de esta manera, pero yo voy a aprovechar para que le hagamos un juicio crítico a los escritos de San Pablo. Esta carta a los romanos, ayer les decía, es básicamente una carta magna. Es una carta de constitución prácticamente del cristianismo, escrita por San Pablo, según su conocimiento, según su estilo. Él es un fariseo puro, nació y murió fariseo, esto lo decimos en el video. Y ahora vamos a ver en el capítulo 1, ayer vimos este saludo, que más que saludo es como una gran introducción, una presentación. Él se presenta, San Pablo se presenta a él como apóstol, y nosotros a la hora de hacer un juicio crítico tenemos que decir, ¿y quién lo envió? Nadie. Él se encontró con Dios y tuvo una experiencia y dice que Dios lo nombró apóstol. ¿Y quién fue testigo de? Es decir, es un juicio crítico. Él no fue enviado. Él, por la experiencia con Dios, se envió. Ahí tiene San Pablo ya un punto débil.
Otro punto débil es que esta comunidad de los romanos no la fundó él. Esta ya estaba. Y él, San Pablo, va para allá, pero les manda una carta. Y esta es la carta a los romanos. Por eso, como es una carta doctrinal, es una magna carta bien preparada. 16 capítulos es bastante. Y todos los capítulos tienen cosas fundamentales. ¿Fundamentales para nuestra fe? Sí, bastante. Pero obedecen a una situación de una persona llamada Pablo o San Pablo, judío, y tiene derecho a expresar lo que expresa. Nos ayuda, nos ilumina, por supuesto, pero hay algunas cosas, como lo vamos a ver ahora, que no podemos estar de acuerdo. Y tenemos derecho, lo reitero. Primera carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 al 25, dice lo siguiente: hermanos, yo no me avergüenzo del Evangelio. Es fuerza de salvación de Dios para todo el que cree, primero para el judío, pero también para el griego. Porque en él se revela la justicia salvadora de Dios para los que creen en virtud de su fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por su fe. Desde el cielo, Dios revela su reprobación de toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera de la justicia, porque lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista. Dios mismo se lo ha puesto delante desde la creación del mundo. Sus perfecciones invisibles, su poder eterno y su divinidad son visibles para la mente que penetra en sus obras. Realmente no tienen disculpa, porque conociendo a Dios no le han dado la gloria y las gracias que Dios se merecía. Al contrario, su razonar acabó en vaciedades y su mente insensata se sumergió en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron unos necios que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por esa razón, abandonándolos a sus deseos de su corazón, los ha entregado Dios a la inmoralidad, con la que degradan ellos mismos sus propios cuerpos, por haber cambiado al Dios verdadero por uno falso, adorando y dando culto a la criatura en vez de al Creador. Bendito Él por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es solo el saludo, es solo la presentación. Todavía no ha entrado en razón, todavía no ha entrado en materia San Pablo. Y San Pablo en esta carta a los romanos es muy denso, muy profundo. Pero como vamos a hacerle juicio crítico, y así como ustedes también tienen que hacerme juicio crítico a mí, yo voy a hacer un juicio crítico a San Pablo. No me avergüenzo. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Es que hay otros que sí. Algunos predicaban calladito, escondido, porque hay peligro de que lo maten, o porque va a reaccionar el mundo pagano. Y San Pablo majestuosamente dice: yo no me avergüenzo, porque el Evangelio es fuerza de salvación de Dios para todos. Hasta aquí estaba bien la carta. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es fuerza de salvación para todos. Lástima que San Pablo escribió lo siguiente: primero para los judíos y después para los griegos. ¿Quién le dio permiso a San Pablo de seleccionar primero estos y después los demás? Jesús en el Evangelio nunca dijo esto. No. Llamen a los últimos, a los que acaban de llegar, ¿se acuerda? Usted conoce más que yo de esta parábola de la viña. Vayan a trabajar a mi viña.
Oye, capataz, llama a los que han venido a trabajar. Págales lo que acordamos. Primero dale a los últimos. Y San Pablo dice, primero a los judíos, después a los griegos. ¿Quién le da permiso a San Pablo a hacer esa selección? Unos primero, otros. No. Jesús le paga lo mismo y comiencen por los últimos. Esta es otra dinámica. Es otra dinámica. Y otra cosa que no es menos complicada. San Pablo aquí está citando el tema de la fe. El justo vivirá por la fe, es una gran verdad. Pero nosotros, usted y yo, tenemos la dicha de que ahora contenemos y tenemos en las manos todo el Nuevo Testamento. Y la carta de Santiago deslegitimaría estas palabras de Pablo. El justo vive por la fe. Pero le faltó el siguiente renglón. Una fe, según Santiago, que te lleva a las obras. ¿Solo fe? No. Y usted, yo sé que muchos de ustedes no son católicos los que me escuchan, y no sé en qué parte del mundo me escuchan. Pero cuando usted concentra todo en la fe, está diciéndole a Santiago, no, muchas gracias, Santiago, no me interesa tu carta. Yo me quedo solo con San Pablo. Aquí dice, mire, el justo por la fe. El justo vivirá por la fe, y se queda solo con la fe. San Pablo hubiera escrito, el justo vivirá por la fe que lo lleva a las obras, por decir algo. Yo no soy teólogo del siglo I, pero San Pablo se quedó solamente en la fe. Ahora podemos comprender por qué Martín Lutero, el que quiso hacer la reforma a la Iglesia Católica, y lo que hizo fue fundar una nueva iglesia, se salió y fundó una nueva iglesia, no reformó la iglesia a la cual había pertenecido porque era sacerdote agustino, sino que se salió y fundó una nueva iglesia, y ahí está la iglesia de la Reforma, la iglesia protestante, la iglesia de los hermanos separados. ¿Por qué Martín Lutero le da tanta fuerza a la fe? Porque le gusta más San Pablo. No le va a gustar más a Santiago. No le va a gustar más Mateo, porque Mateo pone como centro, como pirámide, pone a Pedro. Y eso a Martín Lutero no le gusta, porque darle la primacía al Evangelio de Mateo era reconocer el poder del Papa. Y nosotros somos papistas en el sentido que tenemos un jefe que se llama Papa Francisco ahora. El Papa, el Santo Padre. No, mejor no hablemos del Evangelio de Mateo, porque Mateo contradice a San Pablo. Lo vamos a ir viendo en estos 16 capítulos. Para San Pablo, todo el mundo debe mirar a Jerusalén como el pueblo escogido. Primero a los judíos. Ayer estudiamos y anteayer estudiamos. Si los judíos despreciaron a Jesús, hombre, si no lo quisieron, ni lo aceptan, ya vamos a ver el Evangelio de hoy, no lo aceptan. ¿Y se van a salvar los judíos? Sí, cuando se hagan del pueblo de Dios. Pero mientras tiren bombas, no van a ser pueblo de Dios, porque ellos no quieren ser pueblo de Dios. Porque para ser pueblo de Dios, tienen que amar al prójimo, y no lo van a hacer. Israel no está preparado para ser pueblo de Dios. Va a seguir siendo el pueblo del Antiguo Testamento, tirando bombas, misiles, teniendo portaaviones con los gringos. Sí, ese es Israel. Pero ser pueblo de Dios es otra cosa. Ser pueblo de Dios es ver en el otro a mi hermano. Monseñor lo acaba de decir en el discurso de Lovaina. Pecado es lo que mató al Hijo de Dios. Pecado es lo que sigue matando a los hijos de Dios. No me digan que Israel no es pecador, por favor. Es pecador. Pecado porque no está obedeciendo el sermón de la montaña. Fíjese que ni siquiera, esto es un juicio de valor, ni siquiera Israel está aplicando la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Ah, me cortaste una mano, te corto la tuya. No. Me tiraste 3.500 misiles, yo te tiro 3.500 misiles, ley del talión. No.
No, no, no. No está ni siquiera cumpliendo la ley del talión que Jesús abolió. ¿Oyeron ustedes que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Yo les digo, amen, incluso a sus enemigos. Israel no está listo para ser pueblo de Dios. San Pablo nos deja una gran riqueza, una gran enseñanza, pero tenemos que aceptar que es una enseñanza incompleta. Usted y yo tenemos la dicha de tener en la mano los textos del Evangelio, y esto, con el dolor del alma, los textos evangélicos son más valiosos que las cartas de San Pablo. Por eso vamos a leer el Evangelio hoy de Lucas, un conflicto. Lucas 11, 37, 41 dice lo siguiente: en aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Den limosna de lo de dentro y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No sea usted, a mí me dan ganas de ponerme de rodillas en este preciso momento, como se acostumbraba en la Edad Media. El Evangelio se leía y se escuchaba de rodillas. Hoy lo escuchamos de pie. Yo estoy sentado y leyendo, pero este texto dan ganas de ponerse de rodillas. Ojalá lo hagamos de manera espiritual. Ustedes, los fariseos, limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Esto es una sabiduría que supera cualquier escrito. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Yo no me voy a cansar de insistir en que yo estoy encantado, glorioso de pertenecer a la Iglesia Católica. No pretendo que usted se haga católico, no es esa la intención, pero quiero que me comprenda por qué yo, Mauricio Merino, estoy encantado de ser católico. Gracias a los primeros cristianos que tuvieron el coraje, y en los primeros cristianos voy a incluir al apóstol Pablo, aunque no haya llegado al nivel de cristiano como lo somos usted y yo. Esos primeros mártires, esas personas que vieron, hablaron con Jesús, le escucharon, vieron los milagros, ellos que contaron, decía un campesino allá en Panamá, por el método Radio Bemba, dice, de boca en boca, Radio Bemba, decía él. Tuvieron el coraje de contar lo que vieron, lo que oyeron, lo que hizo Jesús, y después vinieron otros y escribieron, con defectos, pero escribieron. Y hoy, gracias a nuestra iglesia, porque esto lo puedo decir con mucha propiedad, gracias a nuestra iglesia, hubo escritores, compiladores que ordenaron, y un magisterio. En el año X se habla de San Dámaso, posiblemente año 308, no tengo la fecha. Un día vamos a tener el libro de historia de la iglesia que nos va a escribir, está escribiendo el padre Rodolfo Cardenal, que lo estamos esperando, y vamos a saber estos detalles. Pero alguien en un momento de la historia tuvo que decir: este es el Nuevo Testamento, este es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento va a comenzar
se equivocaron, pero pusieron de primero el Evangelio de Mateo. Por eso nuestras Biblias tienen el Evangelio de Mateo. Ciertamente el más antiguo, el primero debería ser Marcos, pero está en segundo, no importa. Y pusieron los 4 evangelios y después pusieron los Hechos de los Apóstoles, y ahí le dieron el lugar a las cartas de San Pablo. Gracias a ese orden, hoy podemos decir que dicha nuestra tener primero las palabras del Santo Evangelio, 4 versiones. Después, Hechos de los Apóstoles, la historia de la iglesia de aquel entonces. Después vienen los escritos de San Pablo, la carta a los hebreos, las cartas pastorales, etc. Yo encantado de que hayamos tenido una iglesia que puso en orden las cosas, y hasta hoy todos y todas van a tener siempre como base lo que nuestra Iglesia Católica dejó. Haberlo dividido en capítulos y versículos, todo es una tarea de muchos siglos de trabajo. Hoy podemos valorar los textos como el juicio crítico que le hacemos a San Pablo, gracias a que la iglesia fue sabia al poner primero los evangelios, después los hechos. Bueno, ahí va el turno para San Pablo, no antes. La carta a los tesalonicenses fue escrita en el año 51, Marcos en el año 60, después del año 64. ¿Pudiera haber estado primero la carta a los tesalonicenses? No, vamos a poner los evangelios, vamos a poner los hechos y después las cartas. Magnífico. Le hemos dado la bienvenida ayer a los vientos de octubre. Estamos bendecidos ahora por este viento, esperando en Dios que Guatemala resuelva ya su conflicto. Ahora es un conflicto, hay enfrentamientos de gente que no quiere los bloqueos. Ayer tuvimos que lamentar varios muertos y muchos heridos. No debe ser así. El gobierno es papá de todos. Vi los videos que la gente que disparó y que mataron a muchos manifestantes ayer iban custodiados por los policías. Eso ya son paramilitares. Eso ya son policías vestidos de civil o ejército vestidos. Eso es paramilitar. Esos son escuadrones de la muerte. Guatemala no merece eso. No Guatemala. No vayan por ahí. Monseñor Romero a eso le llamó período pre-revolucionario. No Guatemala. No se metan en eso. Resuelvan ese conflicto ya. No me están escuchando pues, pero Guatemala debe resolver su conflicto. Yo quiero ir a Guatemala en una excursión el 31 de octubre. Quiero ir a ver los barriletes de Zumpango, Zacatepec, que es el primero. Quiero estar en Guatemala. Si hay bloqueos y si hay ese tipo de cosas, sicariatos o escuadrón de la muerte, no voy a poder ir. No vamos a poder ir. Y a El Salvador le gusta mucho ir a Guatemala. Resuelvan eso. Acabemos con eso. El presidente de la República es papá de todo el pueblo. Tiene que resolver. No puede permitir que se estén matando unos con otros. Eso es un periodo pre-revolucionario. No se lo deseo a mi linda Guatemala. Bendiciones para todos y para todas.